A continuación, comunicación y lenguaje, cuarto primaria. Hola niños y niñas, bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Xenia Yasmín Najarro López y en esta oportunidad desarrollaré el tema texto poético del área de comunicación y lenguaje de cuarto primaria. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria, habilidad y lingüística. Antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón. Le vamos a dar la bienvenida el día de hoy al encargado de lengua de señas, que es Mauricio. Hola Mauricio. Y bien niños, vamos a dar inicio a este espacio en el cual usted ahí donde se encuentra va a tomar nota y va a juntar este aprendizaje en su portafolio de Aprendo en Casa. Algo muy importante, por favor, tome nota y esto lo va a poder practicar usted en compañía y también supervisión de un adulto. Vamos a ver el tema anterior. ¿Alguien se recuerda cuál era? No. Bueno, hoy lo vamos a ver y son los textos periodísticos, en los cuales nos dice que el texto periodístico está conformado por 4. Estos 4 son la noticia, la entrevista, la crónica y el reportaje. ¿Pero qué es un texto periodístico? Es aquel en el cual se plasma un escrito, pero no solo es un escrito, también se presenta de manera auditiva o audiovisual. Esto quiere decir que es el trabajo profesional de la comunicación social de la profesión del periodismo. Quiere decir que es el trabajo netamente de un periodista en el cual se da la tarea de investigar toda la información que quiere llevar hacia el lector para que el lector esté informado de los sucesos o de los hechos de la actualidad. Tenemos una noticia que está conformada por 4 seguimientos o una estructura en el cual debe de tener un sentido lógico para que se pueda entender e interpretar el mensaje que nos están indicando. El qué, que nos dice es el hecho, el cuándo, el momento donde sucede el acontecimiento, el dónde, el lugar o lugares, el cómo, la descripción de la forma. Tenemos la entrevista, que se detalla de 2 maneras en las cuales está el tipo objetiva y la otra que es de perfil. La objetiva nos indica que es un tema de actualidad y las preguntas van a ser objetivas, y la de perfil en el cual acá la persona va a tener opiniones variadas en sus sentimientos y emociones. Tenemos también lo que es la crónica, que son sucesos en los cuales se combinan estos relatos, y acá se utiliza también un lenguaje muy sencillo. Tenemos el reportaje, que el periodista o la persona que es encargada a esto se dedica únicamente a un tema en específico que ha investigado y ha llevado a cabo durante mucho tiempo para que se pueda llevar toda la información necesaria. Estos son los textos periodísticos que están conformados. Recuérdense que son como medios de comunicación también. Y bien, vamos a dar inicio a nuestro tema principal, que es el texto poético. Pero, ¿alguien sabe qué es el texto poético? ¿Conocen el texto poético? ¿Lo han escuchado? No, no lo han escuchado. Bueno, hoy lo vamos a aprender y vamos también a repasar un poquito, vamos a crear, vamos a tener esa imaginación aún más de lo que ya la tenemos por medio de algún objeto, alguna persona, y vamos a ver esas características para poder llevar a cabo esta actividad que usted la va a realizar ahí en casa. Muy bien, nos dice que el texto poético es donde se transmiten las emociones y los sentimientos respetando el criterio del autor. Pero para que todo esto se lleve a cabo, se necesita que dentro del texto poético se escribe el poema. ¿Pero qué es el poema en sí? Nos dice que el poema es una composición en la cual el autor expresa sus sentimientos y pensamientos. Aquí, dentro del poema, nos dice que va a estar escrito en verso. ¿Pero qué es un verso en sí? El verso son las líneas que lleva un poema y también las estrofas.
pero para llevar a cabo un verso se debe de ver lo que es la rima y el ritmo, que nos dice que es la belleza o la musicalidad que lleva a cabo el poema, porque lleva un sentido. Al momento que la persona está exclamando, el poema se lleva a cabo con mucho sentimiento, pero también la entonación es algo muy importante acá para que se pueda pronunciar. Tenemos dentro de la rima dos tipos en las cuales está la asonante y la consonante. Las rimas asonantes nos indica que son las vocales de la última sílaba del verso que van a rimar. Acá quiero que ustedes observen, hay una oración de la rima asonante y nos dice la oración: me reí en la escuela bajo el aguacero, un día del cual fui portero. Hay una secuencia lógica en la cual están rimando las sílabas. Lo pueden ustedes, por medio de la lectura, detallar cuáles son las rimas de estas sílabas que se encuentran dentro de esta oración. Y tenemos la palabra aguacero que termina en ero, y tenemos la palabra portero que es en ero. Entonces aquí estamos llevando a cabo lo que es la rima asonante. Cuando se refiere a una rima consonante es porque todas las vocales y las consonantes, recuérdense que las consonantes son todas las letras del abecedario, tienen que rimar en la sílaba del verso. Otro ejemplo, una oración en la cual podemos integrar una oración que rime o que sea una rima consonante es: los condimentos permiten que los sabores se agiten. Acá la palabra permiten, la terminación iten y agiten riman tanto vocales como consonantes. Y tenemos los versos, la estrofa, que quiere decir que acá la estrofa es el conjunto en el cual tiene una forma que se repite dentro del poema, pero también encontramos 4 maneras clásicas o más comunes de la estrofa, que encontramos en 4 versos, en 5, en 8 y en 10. La de 4 versos se llama cuarteta, la de 5 quintilla, la de 8 octava y la de 10 décimas. Pero para poder redactar un poema deben de tener en cuenta ciertas recomendaciones a las cuales les decía al inicio, que debe de escoger primero a quién o qué va a escribir, cuál va a ser su inspiración en este momento, digamos, como les decía, su creatividad. Usted va a ser el autor de ese poema, usted lo va a crear, se va a inspirar en cosas agradables, que sería el segundo punto, cosas bonitas de ese objeto o de esa persona. También escribir esas ideas en pequeñas líneas que van a formar una estrofa. Entonces, recuérdense que el poema está conformado por verso y por estrofa. Quiere decir que el verso son las líneas en las cuales se está llevando a cabo el poema. Quiero que me acompañen al siguiente poema, en el cual es de un autor guatemalteco, se llama Los Magos, el título del poema, y acá nos está indicando que el autor está comparando a los niños como un arco iris, y aparte de eso, está integrando otras formas en las cuales se ve la creatividad del mismo. Podemos ver acá en este poema que está incluido únicamente los versos y las estrofas. Quiero que ustedes aquí podamos identificar lo que es el verso y la estrofa. Recuérdense que el verso son las líneas por las que está compuesta el poema, y las estrofas, que son el conjunto de todas las palabras, quiere decir todo el poema en general, pero está separado por puntos y ahí se va formando las estrofas.
Entonces, los versos son las líneas. Acá podemos identificar, esto sería un verso, y esta última puede ser una estrofa, aquí donde le damos el inicio. Estamos viendo entonces que está conformado el poema, nuevamente les repito, por un verso y por estrofa. Debemos de tener en cuenta que también debemos tomar las recomendaciones muy esenciales para que esta redacción pueda tener un sentido. Vamos a la siguiente actividad, en la cual usted ahí donde se encuentra, quiero que tome nota y escriba su propio poema, en el cual yo le ayudé con 4 versos. Si estamos redactando un poema de 4 versos, ¿cómo se llama entonces la manera clásica de este poema? A ver, se llama cuarteto. Y tenemos acá, quisiera hacer, usted se va a encargar de dar esa redacción o su imaginación, su inspiración, porque acá usted mismo es el que se va a plasmar en esa redacción para todos ahí tenemos 4 versos en una sola estrofa. Vamos a trabajar ese poema y por último va usted a escribir un poema sobre la felicidad en 4 estrofas. Ahí está el título, La felicidad. Usted va a tener en cuenta, le recuerdo que aquí la recomendación muy importante es que usted tenga el espacio, la concentración, la motivación y sobre todo usted pueda practicarlo, y si se le dificulta puede pedir la supervisión de un adulto, la asesoría del mismo, para poder llevar a cabo esta actividad en la cual usted se va a estar evaluando del aprendizaje. Quiero que ahí donde usted se encuentra, también al mismo tiempo repase, lea, y si se le hace muy difícil, pues podemos retomar nuevamente todo el tema central, que es el texto poético, leerlo, y así es como vamos a tener la fijación de este aprendizaje nuevo en el cual le va a servir, es importante, es algo muy bonito, pero también tener en cuenta que para el momento de la exclamación de un poema o la exclamación, se debe de tener esa inspiración, se debe de cuidar el tono de voz y al mismo tiempo la persona que está exclamando está sintiendo, está teniendo esos sentimientos para poder llevar a cabo esa intencionalidad que se quiere transmitir para poder llegar al público. En este caso, si se está haciendo una presentación, ahora si no, si es una lectura, pues entonces el lector se pueda sentir en ese texto, en esos versos, en esas estrofas, identificado, que pueda tener esos sentimientos, esos pensamientos, esas emociones por medio de cada uno de esos versos. Recuérdense que, vuelvo a repetirles, el verso es el que está conformado por líneas en el poema, y las estrofas, que es el conjunto de todas las palabras que conforman el poema. También tenemos que dentro del verso está la rima y el ritmo, es la entonación y la musicalidad, la belleza que le está dando al poema cada una de estas palabras. Y bien, ten presente guardar tus trabajos y ejercicios en tu portafolio de Aprendo en Casa. ¿Qué aprendiste en el programa Aprendo en Casa? El texto poético, que está conformado por el poema, verso, rima, ritmo, ¿qué más? Y la estrofa. Muy bien. Comparte con un adulto lo aprendido. Recuerda, el 16 de octubre, Día Mundial de la Alimentación. Te recomendamos lávate las manos con agua y jabón y gel. Quédate en casa. Y te invito a que continúes con el siguiente segmento en este espacio educativo. Hasta la próxima.